Buenas noches, mis hermanos. El Señor los bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos a nuestro servicio de oración, rogando al Padre que todos puedan estar bien y dando gracias a mi Dios porque Él me brinda una nueva oportunidad para llevar su palabra. Oremos para comenzar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta oportunidad te doy gracias porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. A ti te alabamos y a ti te adoramos. Bendecimos tu santo nombre porque tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te doy por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu grandeza, Señor. Te pido que seas tú ministrando nuestros corazones y entronado en cada hogar que está escuchando este mensaje. Gracias te doy por tu Hijo Jesucristo, que vino a darnos vida eterna. Y gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Te pedimos que seas tú, Señor, dirigiendo, Padre, esta palabra y poniendo en mi boca, Señor, esa bendición, Señor, para que sea recibida de parte tuya para mis hermanos, Señor. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Buenas, mis hermanos, en este mes estaremos hablando de la libertad en Cristo. Y para comenzar, hablemos sobre la libertad. Cuando hablamos de libertad, nos referimos a la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar en las diferentes situaciones que se le presenten en la vida. Muchas veces esa libertad es confundida con una falsa felicidad o también con un libertinaje. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta expresión de yo soy libre y puedo hacer lo que quiera? Pues les digo que lamentablemente el hombre ha dado una interpretación incorrecta a este término, una interpretación errada de lo que es la verdadera libertad. La verdadera libertad nos da felicidad plena, nos trae paz y nos da gozo. Ser libre significa que tú puedes elegir tu propia forma de actuar de manera responsable y estar consciente de que lo que estás haciendo es para bien. Esto no se trata de poder hacer lo que quieras, se trata de poder hacer lo que es correcto. Eso significa tener libertad. Por eso es importante tratar de entender lo que es la libertad en Cristo, ya que muchos han trillado el término y esto ha contribuido para que el ser humano lo utilice de manera equivocada y por lo tanto no se acerque a Dios para encontrar lo que Él nos enseña acerca de esto. Cuando separamos la libertad de la verdad del Evangelio, la libertad puede ser una expresión de pecado. Hablar de libertad en Cristo significa que Jesús es el Señor de mi vida y que gracias a su obra en mí, el pecado ya no controla mis acciones y que Él nos ha liberado de lo falso, de lo que nos ata. Desde el momento que permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, que nos llene de su presencia y nos transforme, Él nos dará las fuerzas necesarias para obedecerle. En Cristo tenemos libertad plena. Cuando caminamos con Él vamos conociendo nuevas cosas, cosas maravillosas que Él tiene para cada uno de nosotros. En Juan 8:32 nos dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Porque es a través de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, que podemos conocer la verdad. Él nos quita el velo.
Jesús mismo es la verdad que nos liberta de las consecuencias del engaño del enemigo. Nos muestra claramente el camino a la vida eterna. Amén. Cristo murió y resucitó para darnos la verdadera libertad, la cual se puede tener obedeciendo la palabra de Dios. Pero muchos han decidido no disfrutar de esa libertad y seguir bajo la esclavitud del pecado. Cuando se conoce la verdad y se cree correctamente, podemos experimentar la libertad de las ataduras y caminar en las bendiciones de Dios. Por eso debemos de ser completamente sinceros ante el Señor, reconocer y declararle cuáles son esas cosas que aún están en nosotros, que nos atan, que nos tienen prisioneros, que no nos dejan ser felices ni completamente libres. Debemos de estar dispuestos a renunciar a todas esas ataduras. Sabemos que el Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, nos hizo libre de la condenación del pecado, pero también nos dio la libertad de decidir si hacemos lo bueno o si hacemos lo malo. El Señor no nos creó robot, nos creó con capacidad de discernir. Tenemos un libre albedrío. Entonces, nos queda perfectamente claro que tenemos plena libertad para elegir cuando somos tentados. Amén. A pesar de que somos libres de elegir nuestro curso de acción, no somos libres de escoger las consecuencias que nos conllevan nuestras acciones. Esas consecuencias, ya sean buenas o malas, serán el resultado de cualquier decisión que tomemos. Desde el principio de la humanidad, la Biblia nos enseña que el hombre ha tenido la plena libertad de decidir de acuerdo a su propia naturaleza. En el libro de Génesis capítulo 1 dice: Dios creó al hombre y a la mujer, pero les dio un mandato para que obedecieran. En Génesis capítulo 2, 17, Dios le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Sin embargo, a pesar de la advertencia de Dios, vemos que Adán y Eva desobedecieron. Y en Génesis capítulo 3, 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de ese fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Podemos ver que en esta situación Adán y Eva fueron ciertamente capaces de hacer una elección, comer del fruto, pero también experimentaron la consecuencia de sus acciones. En este capítulo me llama la atención lo que hizo Eva. Dice la palabra: miró, tomó del fruto, comió y dio. Esto nos demuestra que a menudo las batallas pueden estar perdidas al primer vistazo. La tentación comienza simplemente al mirar algo que deseas. Esto nos indica que debemos aprender que el mirar es el primer paso para el pecado. Debemos entonces seguir el consejo de Pablo cuando nos dice que huyamos de aquellas cosas que nos producen malos pensamientos y que nos pueden hacer pecar. No permitamos que los deseos de la carne nos hagan poner nuestra confianza en los engaños del enemigo y que estas cosas usurpen el lugar que solamente le corresponde a Dios. Que estas cosas no nos lleven a vivir como antes.
debemos de vivir en el Espíritu. Nuestra elección debe ser siempre actuar de acuerdo a una vida llena del Espíritu. En Gálatas 5:16 nos dice la palabra: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Dios debe ser quien dirija todas nuestras acciones, todos nuestros sentimientos y palabras. Con Él tenemos la fortaleza que necesitamos en todo momento para no ceder ante el pecado, porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza en Cristo. Y desde el mismo momento que lo aceptamos en nuestra vida, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Amén. En 2 Corintios 5:17 nos dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, revistámonos de ese nuevo hombre, vistamos esas nuevas vestiduras y permanezcamos firmes con Cristo, que nos ha hecho libre, para no volver otra vez a estar sujeto al yugo de la esclavitud del pecado. Amén. Jesús, mis hermanos, vino a darse como sacrificio perfecto para todos nosotros. Él es ese puente que nos hace cruzar del lado de la oscuridad hacia el lado de la luz. Amén. La buena noticia del Evangelio es que el sacrificio de Jesús es suficiente para hacernos libres. Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Jesús nos liberó de la ley, del pecado y de la muerte. La libertad en Cristo es una gracia. Y eso incluye la libertad de tantas cosas que experimentamos en nuestra vida diaria. Jesús nos da la libertad para no cometer pecado, porque sabemos de antemano que esto va en contra de la palabra y de la voluntad de Dios. Jesús nos da la completa libertad al recibirlo como Salvador. Dejamos de ser esclavos del pecado, pasamos a ser libres para vencer la tentación y para vivir la vida dentro del propósito de Dios. Jesús nos liberta de Satanás. Tenemos la libertad de ya no ser atormentados por el enemigo. No tenemos que escuchar esas mentiras y acusaciones sobre todo tipo de cosas. Somos libres de resistirlo y aplastarlo por debajo de nuestros pies, como dice Romanos 16:20, que el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Podemos decirle que fuimos comprados a un precio y que somos de Cristo. Amén. Jesús nos da la libertad para respetar a los demás. Tenemos la libertad para dejar que otros sean libres. Cada quien tiene derecho de seguir sus propias acciones. No podemos imponerles cosas, no podemos imponerles a otros que hagan lo que nuestra conciencia nos dicta. Más bien debemos de ser de ayuda, de alegría, de fortaleza para otros. Jesús nos da libertad para cambiar. Ya no somos los mismos que éramos antes. Dios nos ha dado una nueva personalidad y nos da la plena libertad en el Espíritu para vencer todo lo que nos contamine, porque ya no somos los mismos cautivos que éramos antes, porque lo que antes nos ataba, ahora somos nosotros que lo atamos en el nombre de Jesús, porque Él nos ha dado la autoridad.
Jesús nos da libertad para tomar nuestras propias decisiones. Tenemos completa libertad para tomar nuestras propias decisiones, siendo siempre responsables y teniendo la oportunidad de ver qué tan buenas o malas fueron esas decisiones. Y de esta manera aprendemos a tomar cada vez mejores decisiones. Mis hermanos, somos llamados a ser libres. La libertad que tenemos en Cristo es una que nos trae bienestar espiritual. Dejemos que el Espíritu haga su obra transformadora en nosotros y vivamos libres del poder del pecado para la gloria y para la honra de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Oremos para terminar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos edifica, Señor, porque cada día podemos crecer más en tu amor. Señor Jesús, gracias porque hoy nos habla una vez más de que tú has venido para darnos vida abundante, porque tú viniste a darnos esta libertad, a sacarnos de la esclavitud. Te ruego que nos ayude a conocer más de tu palabra, de tu verdad, para poder ser libres, Señor, para poder vivir en tu voluntad, para poder vivir para tus propósitos y para poder vivir esa vida que tú nos ofreces. Te pedimos, Señor, que seas tú apartándonos de todas esas cosas que nos alejan de ti y que no nos dejan ser totalmente libres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.